Que el Señor les bendiga, hermanos. Un feliz sábado en el nombre del Señor. Estamos cerrando una semana de espíritu de profecía destinada a las parábolas bíblicas. Y en esta oportunidad vamos a estudiar esta parábola, la de la viuda y el juez injusto. Quisiera llevarle a la lectura en Lucas 18 del verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero decirles que en esta oportunidad no vamos a tratar el tema de la oración. No es el tema básico de la parábola. La frase le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está puntualizando las razones o los motivos por los cuales el pueblo de Dios tiene que orar siempre. Eso quiere decir perseverantemente, de día y de noche, como la viuda se acerca al juez pidiéndole que le haga justicia. De una manera tal, sin desmayar, en el griego da a entender con un corazón que no se acobarda ante la demora, ante las apariencias contrarias o ante la adversidad manifiesta. ¿Por qué? Porque tiene confianza en que Dios le escucha. Nuestro Señor está llamando la atención a orar y a pedir que Dios haga justicia a su pueblo contra su adversario. Le invita a orar de día y de noche, así como se refiere que lo harán los escogidos, clamándole a Él en cada momento. Implica una cultura de súplica, de ruego, de oración, de comunión diaria con el Señor. Pero también en el verso número 8 hay una gran petición que debemos de hacerle a Dios. Y dice que cuando el Hijo del Hombre venga, que haya fe en nosotros, que haya ardiente fe, que haya profunda convicción, que haya también completa confianza en las promesas inquebrantables de un Dios omnipotente y un Dios veraz. Esta parábola a simple vista no revela su profundidad. Y quisiera llevarles al libro del profeta Oseas, en el capítulo número 12 y en el versículo número 10. Y ustedes y yo vamos a descubrir algo muy importante que revela el libro de Oseas. Oseas capítulo 12, versículo número 10. Y dice así la palabra de Dios. Oseas capítulo 12, verso número 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé, ¿qué dice ahí? Parábolas. Quiere decir Oseas que Dios también puede hablar en el orden profético a través del uso de las parábolas. Y el máximo o el mayor exponente de las parábolas fue nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos identificar el contenido profético de esta parábola enfocado en aquellos aspectos de condición humana, social, política, económica y religiosa que rodearán la experiencia del pueblo de Dios y que le van a motivar a orar constantemente? ¿Cómo lo podemos comprobar bíblicamente? Vamos a aplicar la ley del contexto y vamos al capítulo anterior, capítulo 17. Si ustedes se ubican del verso 20 en adelante, hay un pasaje paralelo de Mateo 24, el sermón profético de los olivos.
¿Y qué es lo que Cristo habló en el sermón profético del Monte de los Olivos? Él dio un detalle de muchas señales que iban a cumplirse y que iban a anunciar su próximo retorno a la tierra. Y vamos a tomar el ejemplo, Lucas 17, verso 26. ¿Y con qué días comparó Cristo los días de su retorno? Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En el contexto del sermón profético de los Olivos, Cristo compara que las condiciones sociales del mundo no van a cambiar, sino que van a ser peores, se van a hacer más generalizadas a tal grado que lo que ocurrió en una generación temprana, como la generación antediluviana, se va a multiplicar y generalizar en la generación que va a ver venir al Hijo del Hombre en su segunda venida en poder y gloria. Ahora, les invito a leer en la misma parábola, Lucas 18, el verso número 8. ¿Con qué evento concluye el relato de su parábola Cristo? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que tanto en el contexto como en la propia parábola, Cristo está llamando la atención a las condiciones que van a prevalecer dentro del pueblo de Dios en el aspecto relativo al tiempo de su segunda venida en poder y gloria. Ninguna de las otras parábolas que Cristo dijo dan con claridad la relación predominante de esas condiciones que van a prevalecer en su venida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo eran los días de Noé en comparación con los días de hoy? Y los que más adelante serán los que Cristo vendrá a encontrar en su retorno. Bastaría leer el libro de Génesis en el capítulo número 6, en el versículo número 5. Cuando usted lee ese texto, usted se imagina cómo era la condición del mundo antediluviano. Y luego usted también puede reconocer cómo está la condición actual. Y dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Pregunto, ¿qué es lo que usted y yo vemos ahora? Eso. Violencia, la ley del más fuerte, personas que reclaman derechos por encima de la moral, personas que quieren desafiar aún la autoridad de Dios y que están exigiendo a sus gobiernos terrenales que se promulguen leyes que deshonran y pisotean la santa ley de Dios. Estamos viendo un fenómeno tremendo. Y también en este mismo sermón profético del Monte de los Olivos, en el verso 28 de Lucas 17, Cristo comparó también los días de su regreso con los días de Lot. ¿Y qué prevalecía en el tiempo de Lot? Inmoralidad generalizada. ¿Y qué es lo que reclama la sociedad a sus gobernadores ahora? Leyes que avalen la inmoralidad mundial. Y quiero decirle en el nombre del Señor, y con mucho respeto, los gobernantes de la mayoría de países del mundo están convirtiendo a sus naciones, a sus países, en una réplica dolorosa de Sodoma y de Gomorra. Y eso está anunciando que Cristo viene ¿qué? Pronto. Y ahora viene el punto. El pueblo de Dios se tiene que ver inmerso y rodeado de una sociedad que no está tomando en cuenta ni a Dios, ni a su ley, ni su palabra, ni su mensaje final.
y determinante, como lo es el mensaje expresado en el tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 13. Esto lo vamos a ir entendiendo mucho mejor cuando estudiemos las características de tres personajes que se relatan en la parábola. El primero es el juez. Luego se menciona a una viuda y luego se menciona a un adversario que le hace daño a la viuda. La palabra de Dios y también la ayuda que da el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en donde el testimonio de Jesús hace una aclaración acerca de quién era la viuda, da a entender que la viuda era una mujer que había perdido no solo su esposo, que no tenía hijos, que no tenía familia cercana ni lejana, y que aparte de eso, su esposo había puesto en riesgo la herencia que le iba a quedar a ella, y que al morir, ahora la persona con la cual él había comprometido la propiedad, esta persona no quería responder, tal cual lo decía la ley de Moisés, que en el tiempo del jubileo esta persona tenía que devolver la propiedad a su dueño original. Entonces el escenario es una viuda que no tiene ayuda, que no tiene quien por ella y que no tiene ni siquiera recursos para ir a apelar a alguien que la represente ante un juez. Pero este juez, en Lucas 18, en el versículo número 6, Jesucristo lo califica en su carácter como un juez injusto. Y luego la narración de la parábola dice en el verso número 4 que por algún tiempo el juez dilató responderle a la viuda. No quiso inmediatamente darle solución a su problema. No quiso ayudarle. Él tenía la autoridad en sus manos, pero no lo hizo. Y luego se contrasta la respuesta que da el juez ante la viuda cuando la viuda constantemente, insistentemente, todos los días y a cada momento se le acercaba y en el verso 3 le hace la plegaria: hazme justicia de mi adversario. Y luego en el verso número 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez responde a la viuda porque la viuda lo tenía harto, lo había sacado de quicio con su constante plegaria a cada momento: hazme justicia de mi adversario. Y luego Cristo hace un contraste entre el juez humano y el juez de toda la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: si este juez, por quitarse de en medio el fastidio de la viuda, le respondió, ¿cuánto más Dios no responderá a sus escogidos que le claman a Él de día y de noche? Y no se tardará en responderles. Ok, ahora vamos a ver las características del juez y vamos a ver a quién representa. Verso número 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Para usted y para mí, que somos lectores de la Biblia, para nuestra propia iglesia, que es conocida desde antaño como el pueblo del libro, inmediatamente leer un versículo de tal naturaleza nos recuerda inmediatamente que este juez no tenía ningún respeto contra la ley de Dios. ¿Y qué es lo que le enseña la ley de Dios al ser humano? Número 1, a amar y respetar a quién, a Dios, y luego amar y respetar a quién, a su prójimo como a uno mismo.
Esa no era la característica del juez. No temía a Dios, no respetaba a ningún hombre. El juez era un hombre arbitrario. El juez imponía su criterio. El juez pasaba encima de cualquiera. El juez no respetaba los derechos de nadie. Su característica no era el amor, la piedad, la misericordia. Él tenía el carácter de Satanás. Sin embargo, a la hora de las horas, después de un tiempo de laxo, de demora en la respuesta, la viuda lo fastidia y él responde. ¿Qué otra característica podemos ver de este verso número 2? Cuando dice no temía a Dios ni respetaba a hombre, estaba en una completa anomía, rebelión contra los principios de la ley de Dios expresados en los 10 mandamientos. Pero luego, ¿qué le da a usted en su mente cuando dice que él no le temía a Dios? ¿Qué dice Eclesiastés 12:13? El fin de todo discurso oído es témele a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la totalidad del hombre, el todo del hombre. No hay norma más elevada que esa. Y esa norma más elevada sobre todas las normas terrenales y humanas solo es la ley de Dios. Este juez no la respetaba. Pero también cuando dice no temía a Dios, quiere decir que a Dios no lo ponía en su lugar al cual Él le corresponde en su corazón y en su vida. Apocalipsis 14:7. En el primer enunciado del mensaje de los 3 ángeles, Dios habla en su palabra y pone las reglas en donde Él revela sus derechos, sus demandas, en su calidad de Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe en el universo y en el mundo. Y en la palabra dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Quiere decir que este juez y a quienes él representa no solo van a estar en contra de los principios de los 10 mandamientos, sino que estará en contra de las demandas claras de Dios en el mensaje de los 3 ángeles. Pregunto, ¿tiene derecho Dios a reclamar? Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el redentor del mundo. Tiene total derecho y total autoridad, y lo menos que el ser humano debería de hacer en reciprocidad a tal manifestación de gracia y de amor es obedecer a Dios. Sin embargo, el juez no tenía esas características. ¿A quién representa el juez? A la sociedad que Cristo va a venir a encontrar en su segunda venida. Una sociedad completamente rebelde y en oposición a los estipulados, no solo de la ley de Dios, sino también del mensaje de los 3 ángeles. Cuando el verbo de Apocalipsis 14:7 dice temed, es una orden imperativa, no es una súplica, es una orden. Cuando dice dadle gloria, es otra orden. Y cuando dice adorarle, es una tercera orden. Dios no suplica. Cuando es poner en cuenta sus derechos, Él ordena. Él es el soberano del universo. Pero la persona tiene libre albedrío para decidir si decide obedecer y servir a Dios o rebelarse en contra de Dios. Ahora, cuando Cristo comparó las condiciones de su retorno con los días de Noé,
yo le pregunto a usted, ¿en el tiempo de Noé se respetaba la ley de Dios? ¿No se respetaba? La misma circunstancia va a venir a encontrar él en su venida. En los días de Lot, ¿se respetaba la ley de Dios? Tampoco. La inmoralidad era tan generalizada y pronunciada que mejor eran capaces de desterrar de la tierra al único que no avalaba las actitudes generalizadas de Sodoma y de Gomorra. Pregunto, la sociedad que está perfilándose desde ya, ¿está revelando que está respetando la ley de Dios? ¿Las leyes humanas están en armonía con la ley de Dios? Bastaría solamente hacer ese tipo de análisis para entender que el juez representa a la sociedad que vendrá a encontrar Cristo en su segunda venida. Él va a venir a ver una maldad y una rebelión generalizada, y sus escogidos serán una minoría en relación a todo ese escenario. Ahora, si usted ha leído cuál era la impresión, cómo vivía Lot en medio de una sociedad como la de Sodoma y Gomorra, le invito a leer 2 de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8, y usted va a descubrir: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya en estos momentos no es muy agradable vivir en medio de una sociedad que no respeta a Dios. Ya en estos momentos, no digamos en las escenas inmediatamente previas al propio momento especial del retorno de Cristo, cuando uno mira que la maldad se está multiplicando y se va recrudeciendo y se va haciendo cada vez más peor, uno solo se recuerda: ¿qué le va a suceder al pueblo de Dios dentro de poco? Cuando vea que toda la corriente que le rodea va por otro rumbo. Cuando vea la expresión del rostro de los ciudadanos que le rodeen, no una vista buena, no una impresión de agrado al ver que este pueblo no va en la corriente del mundo. Y en este sentido solo me recuerda la experiencia que motivó a Caín para matar a Abel. Primera de Juan capítulo 3 verso 12. ¿Y qué dice allí? Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego pregunta: ¿y por qué causa le mató? ¿No fue por la ofrenda? ¿Qué dice el texto? Porque las obras de Abel, su hermano, eran justas, y él no toleraba ver la justicia en la vida de su hermano Abel. Y él decidió mejor raerlo de la tierra para que no le recriminara su conciencia cauterizada. Pregunto, ¿vivir en un escenario generalizado así demanda de que el pueblo de Dios le ore a Dios de día y de noche? ¿Demanda que le ore a Dios que lo libre de su adversario? Amén. ¿Demanda que le pida que le haga justicia? ¿Demanda también, como oran los escogidos, orar de día y de noche por ser beneficiados con su liberación final? Todo eso, hermanos, está contemplado en las características de este primer personaje. Pero hay algo más todavía. ¿Quién es un juez? Un juez no es un personaje común y corriente. Un juez es un hombre que tiene autoridad para administrar las leyes terrenales. Pero si es injusto, ¿qué va a hacer este juez? Va a favorecer al culpable y va a condenar ¿a quién? Al inocente. Ahora piense en el escenario
escenario de esa pobre viuda y a quien ella representa. Y ya vamos a ir viendo más profundamente esto. La otra lección es que las leyes terrenales a la hora de la venida de Cristo estarán en completa rebelión contra la santa ley de Dios. Y eso ya lo estamos viendo en el mundo. Leyes contrarias a los 10 mandamientos. Vamos al segundo personaje, el adversario. La palabra griega es antidikos, opositor, enemigo, adversario. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8, tácitamente dice: sed pues vosotros sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario? Satanás. Pero ¿sabía usted que Satanás se reserva momentos especiales para hacer y presentar su rostro contra el pueblo de Dios? Le voy a relatar algunos momentos especiales donde él no delegó a nadie, él mismo intervino. La caída de Adán y Eva. ¿Quién se metió en la serpiente y engañó a Eva? Satanás. La trituración y el martirio que se le hizo a Job. ¿Quién es el que le pidió a Dios permiso para tratar de destruir a Job? Satanás. En la traición de Judas Iscariote, ¿quién se le metió a Judas después de tomar indignamente la cena para que lo traicionara? Satanás. Pero en la mayoría de casos, Satanás no da la cara inmediatamente. Él trabaja a través de gobiernos, a través de la economía y a través de la religión también. Y usted puede recordar al faraón de Egipto contra Israel. Usted puede encontrar también el ejemplo de Babilonia contra Israel. Todo lo que le hizo a Israel: destruyó la ciudad, el santuario, se llevó a los líderes espirituales cautivos a su palacio real y pretendió cambiar su filosofía desde la juventud hasta la edad adulta, con una gran presión. Satanás ocupará los poderes económicos, políticos y religiosos en el llamado nuevo orden mundial para hacerle la vida muy difícil al pueblo de Dios. Y usted ya puede ir escuchando las noticias. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿hacia dónde apunta? No apunta a la palabra de Dios, apunta a una completa rebelión contra los designios divinos. Ahora vamos a leer un texto para tener un breve vislumbre de lo que ocurrirá al pueblo de Dios. Marcos capítulo 13, verso número 9. Y dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por mi causa para testimonio a ellos. Analizando este versículo, gobernadores y reyes es la parte política del mundo. Sinagogas y concilios es la parte religiosa del mundo. Lo que Cristo reveló en el pasaje paralelo de Marcos es que el poder religioso se va a unir con el político para perseguir y hacer daño al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo va a permitir el Señor? Dice ahí: para testimonio de ellos. La palabra traducida testimonio viene del griego martureo y se traduce perfectamente como martirio. Y yo quiero decir en este momento, nosotros estamos acostumbrados a testificar desde un púlpito, o tocar una puerta, o repartir un impreso, o dar una conferencia o un estudio bíblico. Eso se queda corto para el término testimonio. Testimonio también abarca vivir en armonía con lo que profesamos, no solo por palabras, sino por ejemplo.
Tácito. Pero aún se queda corto. Testimonio abarca la categoría de aquellos que tienen que dar lo más valioso por amor a la verdad. Y eso es su propia vida. Y yo le puedo preguntar a usted, en sus oraciones que usted hace habitualmente a Dios, ¿toma en cuenta usted la posibilidad de que Dios puede permitir que usted o su servidor algún día seamos mártires? ¿Cree usted que estamos listos para el martirio? La palabra de Dios nos está dando una voz de advertencia. Porque también Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 le hacen una pregunta en el contexto y dice: Señor, ¿hasta cuándo no nos juzgas y vengas por la sangre que ha sido derramada de nosotros? Y se le responde a los mártires allí en el símbolo: démosle vestiduras blancas para que descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de consiervos que serán muertos junto con ustedes. El número de mártires bíblicos no está completo. ¿Quiénes serán los futuros candidatos? Apocalipsis 20, verso número 4. Y dice ahí: y vi sobre tronos a los que habían sido decapitados. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Quiénes combinan la Biblia con el testimonio de Jesús? Los adventistas del séptimo día. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice: es el espíritu de la profecía. Candidatos, los que usen la Biblia y los testimonios. ¿Qué más? Los que no habían adorado a la bestia, su imagen, y no recibieron su marca en la mano y en la frente. ¿Qué mensaje es este? Mensaje del tercer ángel. ¿A qué movimiento profético comisionó Dios predicar esto? Al pueblo adventista del séptimo día. Así que, hermano, en sus oraciones, así como en las mías, contemplemos preguntarle a Dios si Él va a decidir que nosotros también compartamos la experiencia del martirio. Tenemos que prepararnos, y esto está revelado acá en esta parábola. Por eso dijo Cristo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y en dónde cree usted que le interesaría hallar fe a Cristo? ¿Allá afuera en el mundo? ¿O hallar fe en aquellos que profesan ser sus seguidores, o ser sus siervos, o ser sus hijos? Tenemos que aprender a pensar en función de lo que Dios pide. Ahora, ¿quién es la viuda? El símbolo bíblico de una mujer representa una iglesia. Y curiosamente, cuando usted escucha la forma como Pablo habla de una viuda en primera de Timoteo capítulo 5, verso 5, le da a entender la condición en la cual el pueblo de Dios se va a encontrar en los últimos días. Primera de Timoteo 5:5, Pablo dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de día y de noche. Como que Pablo estaba agarrando la parábola de Cristo para dar las características de la viuda. Pero en sí, ¿a quién representa la viuda? Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso número 1. Lamentaciones es el libro de Jeremías cuando él escribía llorando por las desolaciones que Babilonia le hizo a Jerusalén. Le destruyó la ciudad, le destruyó el santuario, se llevó la riqueza de los tesoros del templo a hacer parte del arca de sus trofeos de victoria. Se llevó a sus príncipes cautivos y a muchos los mataron a filo de espada. Cuando Jeremías escribió el libro, se refiere al dolor de la desolación que le vino a su pueblo de Israel y a la ciudad.
de Jerusalén. Leamos Lamentaciones 1:1 y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿A quién representaba la viuda aquí? Al pueblo de Israel despojado de todo, sin ningún apoyo temporal ni terrenal. Únicamente tenía el apoyo ¿de quién? De Cristo, de Dios, su Salvador. Voy a leer una cita de un sueño muy espectacular del espíritu de profecía que está relatado en el libro Maranata, el Señor viene, página 215, y dice: vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros, burlándose, amenazando con destruirnos, ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos habían quitado nuestros recursos, de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. Y fíjense cómo se burlaban diciendo esto: si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Y me detengo aquí a preguntar: ¿está orando usted por estos momentos? ¿Para que Dios no le dé cobardía? ¿Para que Dios le ayude a agarrarse bien de Dios y perseverar hasta el fin? Y finaliza la cita diciendo: los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se hacían milagros, que los ángeles del cielo andaban a su alrededor y que tenían grande poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que largamente habían aguardado tanto tiempo, que el mundo entero se había convertido y había aceptado la ley dominical, en tanto que este grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Y ya no tengo el tiempo para dar la conclusión que yo deseaba, pero solo le digo estas palabras: ¿cuál debe de ser la actitud del pueblo de Dios ante esta adversidad? Orar de día y de noche por su libramiento. Orar al Señor que le haga justicia de sus adversarios. Orar como la viuda insistentemente y confiar sin ninguna duda que el Señor va a intervenir. En la Biblia se le llama este tiempo, según Jeremías capítulo 30, verso 4, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la última cita que voy a leer del testimonio del Señor es la siguiente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 164 en adelante. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. Cuando el desafío de la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, de buhardía, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y del desierto, de cuevas de la tierra y de cavernas del mar. Cristo reunirá a sus hijos. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los más viles criminales, pero está cerca el día cuando Dios será el juez
Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas y Él quitará la afrenta de su pueblo. A cada hijo se le dará ropa blanca, cualesquiera que sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualesquiera las pérdidas que hayan soportado, cualquiera la persecución que hayan sufrido, aún hasta la pérdida de su vida temporal. Los hijos de Dios serán ampliamente recompensados. Verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Esta tarde vamos a completar los datos que no se pudieron cumplir. Así que les invitamos también a los que puedan, en el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.